Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que yo tengo bastante curiosidad a nivel personal y estoy segura que esta curiosidad la comparto con muchas personas, sobre todo con mujeres. Eh, por tus conocimientos, ¿consideras que el deseo sexual masculino es equiparable al deseo sexual femenino? ¿O hay diferencias? Y en su caso, ¿cuáles son? Bueno, aquí hay como varios planos, ¿no? Encuentro varios planos en este planteamiento que me haces. Eh, el deseo es deseo, es algo, digamos, que va dentro del ser humano, ¿sí? Eh, Independientemente de cuál sea su sexo asignado al nacer, o esto no Ujú, importa. El deseo es deseo. Sin embargo, las manifestaciones pueden, y de hecho con frecuencia lo son diferentes. Las autopercepciones son diferentes. Cuando una mujer siente deseo o qué despierta su deseo, pues seguramente es diferente a qué despierta el deseo en un hombre. Más que hablar de hombres y mujeres, si me lo permites, para mi gusto, eh, tiene más que ver con qué despierta la energía femenina y qué despierta la energía masculina. Eh, Porque hablar de hombres y mujeres me parece ya un poco obsoleto a día de hoy, un poco escaso, como unas categorías que no recogen con suficiencia lo que el ser humano ahora ha podido ver acerca del espectro de la sexualidad. Entonces, que sí, el deseo, que despierta el deseo en lo femenino, pues seguramente es diferente a lo que lo despierta en lo masculino, ¿sí? Sin embargo, el deseo es deseo. Quiero decir que la biología reconoce fácilmente cuando el deseo está activo. ujú. Vale. Y hay un tema bueno, en alguna ocasión te he oído, a ver si lo interpreté bien. Eh, que cuando, lo primero, no podemos elegir, no somos libres en el sentido de si tenemos ese deseo hacia una segunda persona o no. Y que además, pues como yo lo interpreté, que cuando ese deseo realmente nos está dando un mensaje que la otra persona es importante en nuestra vida o tenemos que tener algún vínculo, no necesariamente sexual, pero es un vínculo de una relación. No sé si lo interpreté bien, pero seguro que tú me puedes ayudar Sí, a sí. aclararlo y profundizar. En realidad, para mí es así como tú lo verbalizas. Eh, la energía sexual es la energía vital. Son equivalentes, como podríamos decir, la misma cosa. Ujú, Por tanto, no es una elección libre que despierta mi energía. Se despierta y yo soy como testigo de que se ha despertado en alguna dirección, ¿no? Eh, Cuando esto tiene que ver con la atracción hacia sentirse atraído por otra persona o atraída, eh, no implica eso que necesariamente esa atracción sexual tenga como destino único que haya un encuentro sexual entre las dos personas, una práctica sexual. ujú, No implica eso necesariamente, sino más bien es una información para la persona a la que se le despierta su energía. Lo que después la persona haga o no con esa información, ya ahí sí entra su espacio de ujú, libertad para poder escoger. Pero sí es cierto que para mí tiene una finalidad muy clara. La energía vital se despierta para incluir algo que yo mm, estoy viendo y me está atrayendo hacia ese lugar. Quiere decir, debo mirar hacia ahí. No, eso no, mi propia biología me lleva a mirar. ujú. Eh, y de alguna manera sí poder valorar en qué medida
es bueno para mí incluir a esa persona y qué exactamente debo incluir de esa persona, porque no necesariamente implica un intercambio sexual. El intercambio sexual es de una intimidad muy, muy profunda, Ujú, muy profunda. Y a veces uno debe valorar su propia energía sexual y a quién va a entregarla y en qué medida la va a entregar. Esta es ujú, nuestra responsabilidad, por decirlo así, ¿no? ujú. Con quién intercambio el qué. Pero sí es cierto que cuando se despierta debemos atender, porque a veces es sencillamente darnos cuenta que alguien falta en nuestra vida, algo falta y esta persona que nos atrae trae esa información de lo que me falta por incluir. A veces me falta por incluir cotas de poder, por ejemplo, y me siento atraída pues hacia un jefe, por ejemplo, Ujú, ¿no? O me siento atraída hacia una compañera de trabajo cuando mis prácticas habitualmente son heterosexuales, por ejemplo, ¿no? ujú. Eh, y sin embargo, encuentro que me atrae esta compañera de trabajo. Entonces hay unas cualidades en la persona que me atrae que necesitan ser vistas por mí. Vale. Ujú. Aclarado. Vale. Y ya por último, aunque entiendo que es complejo, pero bueno, aunque sea unas pinceladas, con respecto a educación sexual, tanto para las familias como para el profesorado, ¿nos podrías indicar? Bueno, lo que a mí me parece más interesante es siempre en educación es partir de la experiencia y desde la propia experiencia entonces acercarnos a los conocimientos, ¿no? Que se pueda llegar a ellos, más que introducirlos de fuera adentro, que también de alguna manera podamos generar espacios de aprendizaje en los que la experiencia misma nos lleve a conocer. Y, en estos años yo he encontrado en la práctica meditativa, en la práctica de mindfulness también, en la práctica del tantra, alguna guía para poder tomar contacto con la propia energía sexual, con la propia vivencia de la sexualidad. Y, para mí, poder facilitar espacios de autoconciencia en el alumnado, en el propio profesorado también, de saber que somos un todo vivo, que nuestro cuerpo todo el tiempo está actuando y todo el tiempo la energía sexual está presente. Pero no tenemos conciencia de ello, no estamos presentes en ese sentido, atentos, sabiendo movernos con nuestra biología, con nuestro cuerpo. Entonces, cualquier iniciativa que en educación facilite las Esa prácticas de comprensión, meditación, por entiendo, ejemplo. ¿no? Claro. O sea, dar un paso más, ¿no? A lo que se está haciendo. Y como yo como madre de un adolescente, eh, ¿qué consejo me darías? Les pongo, comparto Como con madre de él, una adolescente. le hablo de la energía Bueno, en realidad no hay o una es mejor dejarle receta. que descubra. Bueno, sabes que yo creo que en esto quizá es demasiada simplicidad por mi parte, pero pienso que los hijos deben descubrir en la sexualidad como lo harían en la alimentación. En casa por, promovemos que se coma variado, que se prueben diferentes cosas. Después ya uno va escogiendo con su propia experiencia si le gusta más comer verduras, comer carne, combinar, pero en casa se le da una, digamos que una gama de experiencias. En relación a la sexualidad, pienso que es con la misma naturalidad.
con la misma naturalidad que podemos hablar sobre cualquier otra cuestión. Hablamos también de esto y sobre todo en un caso como tú me comentas con hijos e hijas adolescentes, muy importante escuchar. Ellos saben muchísimo sobre la sexualidad desde el punto de vista espectral, no como nosotros que tenemos en nuestros muebles estos cajones tan estancos, ¿no? Donde todavía hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Ya. Sin embargo, si escuchamos a ellos, hay una flexibilidad y una comprensión, sobre todo. Tienen una comprensión de que la sexualidad es algo más grande que lo que hasta ahora nosotros teníamos determinado. Ujú. Entonces, te invitaría sobre todo a preguntarle, a curiosear. Oye, escuché esto, me están hablando de distintas formas de esto, ¿qué significa? Y Ujú. así tú te pones al día, que es muy importante. Y También. también, sí, ellos también Importante. tienen posibilidad de enseñarnos. Claro, claro. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias y esperamos contar contigo en breve, que nos encanta todo lo que nos enseñas. Muchísimas gracias a vosotras.